Esta es una producción de Grupo Fórmula. En mi opinión, detrás de la noticia urge un gran pacto nacional. Nunca en la historia reciente del país se había presentado un panorama tan potencialmente explosivo en el corto y mediano plazo. A la pandemia sanitaria con casi 40,000 muertos y más de 300,000 contagiados, se suma la pandemia económica, de la que basten 3 datos. 1 millón de empleos perdidos, según cifras oficiales del IMSS, y 2 millones más en lo que resta del año, que anticipan diversos pronósticos. Entre 13 y 16 millones de mexicanos que descenderán de la clase media a la pobreza y aún a la pobreza extrema, es decir, al hambre. Y 250,000 pequeñas y medianas empresas que están cerrando sus puertas para no abrirlas nunca más. Y en este escenario de pesadilla está irrumpiendo la tercer pandemia, la social, con hordas de desempleados y desesperados en ciudades y pueblos buscando la sobrevivencia. ¿Hasta qué punto factores externos como la llegada misma del virus y el derrumbe de los precios del petróleo han determinado nuestro actual momento? Es una interrogante aún no resuelta. Igual tendríamos que discernir en qué medida han influido nuestras propias decisiones y errores. La incomprensión de la naturaleza de la pandemia, el retraso criminal en las medidas sanitarias indispensables, las públicas confrontaciones del gobierno federal con los gobiernos de oposición, la maraña de mensajes contradictorios que han generado una dramática confusión sobre qué hacer con el confinamiento, quédate en casa, o la salida franca a la calle con la nueva normalidad. Y una creciente, feroz y también virulenta disputa en medios y sobre todo en redes sociales. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Por si algo faltara, la influenza ataca de nuevo en octubre. En esta suerte de purgatorio en la tierra, no han faltado, sin embargo, las voces de alarma y más aún las que urgen a una convocatoria nacional que arroje algunas luces en estas horas sombrías. Lo mismo grupos de prestigiosísimos intelectuales de nuestra UNAM que el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico o el Centro de Estudios Espinosa Iglesias han expresado sus propuestas. Se le ha llamado nuevo pacto social, pacto de Estado, pacto por el bienestar económico o simplemente pacto para enfrentar los efectos de la pandemia. Para el caso es lo mismo. Todos propenden a atender la emergencia mediante un llamado a la unidad nacional. Incluso en estos días hay propuestas no menospreciables de los gobernadores panistas para replantear el federalismo y de legisladores de Movimiento Ciudadano sobre el llamado ingreso vital para desempleados, que ya se aplica incluso en economías más reducidas que la nuestra, como Perú y Colombia. No obstante, es probable que el gobierno federal, dadas sus públicas distancias con académicos, empresarios y opositores partidistas, haga oídos sordos a estas convocatorias. Será un imperdonable error de la soberbia. Así que se me ocurre que una salida viable sería que surgiese un llamado poderoso desde la misma grey del presidente. Por ejemplo, un Ricardo Monreal desde el Senado. Estoy seguro que Andrés Manuel López Obrador daría una lección histórica con un gran pacto nacional. Y nada de escenografías, ¿eh? El presidente y los convocados en mangas de camisa, trabajando en serio por este país. Alguien pensará que soy un iluso, pero creo que todavía estamos a tiempo. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.